momento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Avancemos hacia la década del 60. Bueno, una década excelente en términos... Ahí, así como digo, 1880 la primaria, 1945-1955 la secundaria. En la década del 60 hay un florecer de la universidad pública. Es como que el sistema educativo fue creciendo en base al crecimiento de la Argentina. Que tuvo además una presencia, la universidad, importantísima. Importantísima. En la defensa de la educación pública. En la defensa de la educación pública y en el resurgir de un nuevo gobierno democrático, en este caso el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia. Allá en el año 66, la Universidad de Buenos Aires era de las primeras en el mundo. Se invirtió mucho en educación, se conformó UDEVA, la imprenta, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, varios premios Nobel. Bueno, esto termina, por eso me parece que hay que relacionarlo, con el golpe de Estado de Onganía que le da a Illia. Con el golpe de Estado de Onganía cae de nuevo la educación y sucede uno de los hechos más trágicos de la educación, que es la denominada Noche de los Bastones Largos, luego del golpe a Illia y durante el gobierno del dictador Onganía. Allí, los militares de aquel entonces, los golpistas, para no generalizar, entran a la universidad pública a bastonazos, golpean a las eminencias, a los profesores universitarios. Puntualmente a Exactas. En Exactas, los meten presos y rompen la primera computadora que había en el país, que era de 3 metros por 2 metros, una computadora IBM, inmensa, como en el túnel del tiempo, esas computadoras que parecía un geloso gigante, diciendo, esas máquinas no tienen futuro en el mundo, son máquinas diabólicas. La rompen a palazos. Nosotros ahí, en ese hecho, perdimos la carrera informática mundial. Nuestro nivel de computadoras estaba relacionado con los niveles de Estados Unidos. Luego hay una fuga, lo que se denomina la fuga de cerebros, y la verdad que... La primera importante. La primera importante fuga de cerebros de científicos, oscurantismo. La verdad que la educación es sinónimo de democracia y de luz, de claridad y de transparencia. Y los golpes son sinónimo de oscurantismo, de opacidad. De retroceso. De retroceso. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Luego del gobierno de Onganía, con ya el advenimiento, la posibilidad de un tercer gobierno del general Perón, nuevamente un resurgir de la democracia, bueno, Onganía, Lanusse, el mismo sistema, se reduce el presupuesto educativo, oscurantismo. Con el nuevo gobierno democrático, en principio de Cámpora, en el año 73 y luego del general Perón, hay un resurgir de la educación y hay un resurgir de la inversión educativa. Y aquí hay un resurgir en una rama y nivel distinto. 1880 primaria y parte de secundaria. En el primer peronismo la Universidad Tecnológica, las escuelas técnicas. En los años 60 la universidad pública. Y ahora en este tercer peronismo, en el año 73 al 76, hay un resurgir de la educación del adulto. Se conforma la DINEA,
La Dirección Nacional de Enseñanza del Adulto. En el primer periodo del gobierno peronista sí tenemos que decir que los libros de texto de la escuela primaria tenían un fuerte contenido ideológico. Sí, tenían un fuerte contenido que después ideológico. fue desapareciendo. Exactamente. Sí, bueno, esa es la eterna discusión entre los docentes y la libertad de cátedra y el derecho a información y las posiciones ideológicas de cada gobierno. Hubo una tensión que después se fue superando en ese punto de vista. Volvamos al gobierno de Cámpora, entonces. No, el gobierno de Cámpora, como todo gobierno democrático, aumentó el presupuesto educativo, extendió el sistema educativo y lo extendió a aquellos excluidos de estos últimos años, quizás para esos excluidos, que desde el 55 al 73, es decir, 18 años, no tuvieron una educación pública de calidad, empezaban a ver, merced a los golpes de Estado, lo que se conoce como analfabetos funcionales, que no había tanto en la década del 60, y la educación era inclusiva, se fue perdiendo con los distintos golpes de Estado, había una educación muy universalizada, y bueno, y se avanza en eso. Bueno, un gobierno que duró muy poco. Muy poco, duró muy poco, y un golpe de Estado, el peor, el peor. 650 docentes detenidos desaparecidos. Libros prohibidos, entre ellos uno tuyo, Mirta. Sí, por una lectura. Por una lectura. Claro. Libros de María Elena Walsh, prohibidos. Canciones de María Elena Walsh. La teoría de los conjuntos prohibida porque decían que eran socializantes. Reducción del presupuesto educativo. Transferencia de escuelas. Se transfirieron las escuelas primarias en el año 79 que dependían del Consejo Nacional de Educación, o sea, dependían del presidente, las escuelas primarias, del ministro de Educación y del presidente, se transfieren a cada una de las provincias dependiendo de los gobernadores, sin los fondos necesarios para ellas. Se desmembra el sistema educativo. Las secundarias quedan en Nación. En realidad se alentaba a la delación al interior del sistema educativo. ¿Te acordás de esto? Subversión en el ámbito educativo, sí. A ver, vamos a leer algo. ¿Cómo no? Sí, con todo gusto, y más Dice una así: persona como vos que... El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. Y acá habla, bueno, de la ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. Con el gobierno de Alfonsín, ¿cómo se empieza a revertir todo esto? No, el gobierno de Alfonsín, los primeros años fue un reverdecer. Fue una fiesta. Una fiesta. Primero, se volvió a la educación pública. La educación pública tiene que ser garantía de igualdad de oportunidades. Para un maestro, la sociedad no se divide entre fracasados y exitosos, sino entre quienes tuvieron oportunidades en la vida y quienes no tuvieron. Y la educación pública tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para quienes no la tuvieron en la vida, quienes nacieron abajo de la autopista, como hay niños que están naciendo ahora. Bueno, fue un reverdecer de la educación como generadora de la igualdad de oportunidades, de la distribución del conocimiento y de la formación de hombres y mujeres libres. ¿Qué aportó el Congreso Pedagógico? No, el Congreso Pedagógico fue un gran debate. Ahí aportó estos ejes que estaba diciendo. Claro. Justamente. Estos ejes se plantearon en el Congreso Pedagógico. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, merced a esa discusión, se sancionó el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires, que es un logro que garantiza que con gobiernos de distintas teorías, lo que yo recién decía, gobiernos que atacan a la educación pública, bueno, hay una defensa. No pueden hacer lo que quieran. No pueden hacer lo que quieren, no los dejamos bajar el presupuesto educativo, como dice un jefe de gobierno actual, no los dejamos porque no los deja la sociedad, no los deja el Estatuto del Docente y no somos rehenes de ningún político. El gobierno menemista también fue democrático, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, quizás es la excepción. Es el primer gobierno que, siendo democrático, no florece la educación.
Yo estuve... A pesar de que hace mucho ruido. Sí, genera la reforma educativa, lo que ellos dicen que es la sanción de la Ley Federal de Educación, felizmente derogada hace poco, la Ley de Educación Superior y, oh casualidad, la segunda transferencia de servicios educativos a las provincias. ¿Quién hizo la primera? La dictadura militar. La dictadura militar transfirió las escuelas secundarias a las provincias. El gobierno de Menem transfiere las escuelas primarias a las provincias. Ya no hay un ministerio nacional, hay 24 ministeritos provinciales. Y eso genera una fragmentación terrible y una educación que no es igualadora, porque la educación de Salta, la educación de Jujuy, no es igual a la educación de Neuquén, a la educación de Santa Cruz, a la educación de Chubut, que tienen regalías petroleras. Entonces, ese viejo anhelo de que un niño de Ushuaia a La Quiaca sepan lo mismo y mucho, se rompe con la fragmentación que genera el gobierno de Carlos Menem. La Ley Federal de Educación, por suerte derogada, había creado la EGB y el polimodal. Cada provincia decía lo aplicaba como quería. Así es. Entonces un niño, un joven que se pasaba de provincia no sabía si estaba en tercer año de EGB, segundo del polimodal o séptimo grado de la escuela primaria. Además se elegía esa estructura sin ningún fundamento, arbitrariamente. Y creo que el otro tema de ese periodo fue el facilismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. Breve periodo de la Alianza. Mal como lamentablemente terminó el gobierno. Primero, generando muchas expectativas. Yo me acuerdo, yo estuve 1003 días en la Carpa Blanca, que se la pusimos a Menem, porque nos parecía el mejor modo de pelear sin realizar medidas de fuerza, de paro. ¿Eso fue en qué año? Y eso fue del 2 de abril del 97 a diciembre del 99. ¿No? Yo, de eso sí, no me olvido más. Fui el primer tanda de ayunantes, yo estuve en la primera tanda, estuvimos 20 días ayunando y después nos íbamos turnando. Y tuvo un impacto internacional. Internacional, vino Serrat, vinieron pedagogos, fue impresionante y se generó una buena expectativa con el gobierno de la Alianza, por eso recuerdo. Tal es así que nosotros levantamos la Carpa Blanca cuando empieza el gobierno de la Alianza, porque se había sancionado la ley de financiamiento educativo, que era la pelea que teníamos en la Carpa, y bueno, y había una expectativa. Esa expectativa empieza bien, pero en un momento el gobierno de la Rúa, recuerdo que pone a López Murphy de ministro de Economía, y el primer punto que plantea es una rebaja del 13% a la inversión de la universidad pública, a los salarios estatales y a las jubilaciones. Y se armó. Y lamentablemente terminó mal y perjudicó mucho a la educación. ¿Qué hay en este momento, te diría, en estos últimos años para festejar y cuáles son las deudas? Sí, para festejar la derogación de la Ley Federal de Educación. Volvimos a la primaria de la secundaria. Está bien, hay primaria de 6 años, de 7, pero ya está. Primaria y secundaria. Una nueva ley de financiamiento educativo. Estamos trabajando en la derogación de la ley de educación superior de la época menemista. Cobramos los salarios bajos, siempre pedimos más, nosotros somos representantes gremiales, siempre pedimos más. Pero los cobramos a fin de mes, no es un tema menor respecto a lo que veníamos hablando. Ningún docente está por debajo de la línea de pobreza, hay paritarias. Yo hoy puedo decir, y esto es un mérito de los últimos años, que ningún docente del país gana menos de 1.800 pesos, de Ushuaia a La Quiaca. Y en junio ninguno va a ganar menos de 1.900 pesos, porque se resolvió en la paritaria nacional. Y cualquier docente que me escucha sabe que es así. Antes no podía decir eso. En Salta ganaban 200 pesos y en Neuquén ganaban 1.200 pesos. Ahora hay un piso unificado, esas peleas, esas pulseadas que hacemos todos los marzos nosotros, esa pulseada que felizmente este año la pudimos resolver sin ningún tipo de conflicto. Salvo Neuquén. Salvo Neuquén, exactamente. ¿Pero brindamos entonces por el Bicentenario? Mira, por supuesto, y yo quiero nombrar, como siempre lo hago, a Manuel Belgrano, porque eso es lo que falta en nuestra sociedad.
líderes como Manuel Belgrano. Y lo digo para todos, para mí también me lo digo. Manuel Belgrano, vocal de la primera Junta de Gobierno, lleva las ideas revolucionarias en su campaña al norte. Vuelve exitosamente y la asamblea, años después, y la asamblea del año 13 lo premia con 40.000 pesos fuertes por su exitosa campaña al norte. Él esos 40.000 pesos los dona para la construcción de 4 escuelas, para el pago de salarios docentes y para becas para alumnos. Manuel Belgrano, que murió pobre, que tuvo que dar su reloj a su médico personal porque no tenía con qué pagarlo, donó para la construcción de 4 escuelas, salarios y becas. Estos líderes son los que tenemos que tener y de los cuales tenemos que aprender para que la escuela pública vuelva a garantizar la igualdad de oportunidades, la distribución del conocimiento y la formación de hombres y mujeres libres que mejoren y formen líderes como fue nuestro querido Manuel Belgrano. Y ministros de educación que honren la escuela pública. Y ministro de educación que honren la escuela pública. Gracias, Eduardo. No, muchas gracias a vos. Dormite, patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel y los caudillos.